Bueno, vamos a empezar en esta tarde. Buenas tardes, doctor Fernando Monge y colegas latinoamericanos. Tengo el gusto enorme de saludarlos a través de este medio y darles una cordial bienvenida a esta, la segunda conferencia del programa de educación a distancia. Vamos a tener el honor y el privilegio de escuchar a un distinguido de la Federación, presidente de la Sociedad Argentina de Colposcopía, que nos va a entregar un tema de mucho interés. Este es un tema muy importante para nosotros latinoamericanos que estamos intentando controlar, luchar contra el cáncer de cuello uterino, y estoy seguro que va a ser un evento, una conferencia de un alto nivel científico. Con ustedes el doctor Carlos Humberto Pérez, presidente electo de la Federación Internacional de Colposcopía y es presidente de la Federación Latinoamericana, quien nos va a dar el honor y el gusto de tenerlo como moderador. Bienvenido, doctor Pérez. Muchas gracias, doctor Yerovi, muy amable, y gracias por el honor de participar como moderador en esta presentación. Primero buenas tardes para algunos y buenas noches para otros, en nombre de nuestro presidente que acaba de saludar, del Comité de Educación comandado por el doctor Jorge Ojeda, pues tengo el gusto de presentar a mi colega y amigo, el doctor Fernando Monge, quien nos va a hablar de una conferencia, como lo decía el doctor Yerovi, muy importante. El título de la conferencia es Vacunación anti-VPH. ¿Se están cumpliendo las expectativas? Es la pregunta. Para nosotros es muy importante saber que el doctor Fernando Monge es el presidente de la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía. Es el jefe de la sección de Patología del Tracto Genital, Colposcopía e Histeroscopía del Centro de Educación Médica en Investigaciones Clínicas Norberto Quirno. Es profesor asociado de Ginecología y Obstetricia y de pregrado y posgrado del Instituto Universitario CEMIC. Y es magíster en educación médica. Para mí es un honor presentar al doctor Fernando y sin duda vamos a encontrar muchas cosas importantes en su conferencia y vamos a aprovechar esa experticia que él tiene en el tema. Doctor Fernando, buenas noches para usted y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Hemos compartido varios congresos a lo largo de los últimos años. Agradecer al doctor Yerovi Moreno como presidente de la Federación por la invitación, al doctor Jorge Ojeda a cargo del Comité de Educación y nuevamente a ti, Carlos, por la presentación. Así que voy directamente a compartir pantalla y empezar con la charla que corresponde. Bueno, como bien decía, el enfoque va a ser más que nada si se están cumpliendo las expectativas con respecto a la vacunación en Latinoamérica. Y concretamente voy a hacer todo un enfoque epidemiológico y después un diagnóstico de situación. Bueno, desde la época de Papa Nicolau a la época actual, sabemos la biología de las lesiones, conocemos los métodos de detección y tratamiento, pasando desde Papa Nicolau, como decía, hasta Harold Surhausen, que le valió el premio Nobel en el año 2008. Muchas cosas han avanzado con respecto a la biología y a la historia natural de la enfermedad. Sabemos que prácticamente el 15% de los cánceres en mujeres en países en vía de desarrollo son HPV relacionados y es el segundo carcinógeno importante. Por otro lado, sabemos que la mayoría de los cánceres de cuello son HPV relacionados.
fundamentalmente los carcinomas de estirpe pavimentoso. Y la mayoría de las mujeres, desde el inicio de relaciones sexuales, prácticamente el 80% tienen contacto con el virus, se infectan a casi 2 años y medio, 3 años desde el inicio. Para los hombres más o menos tardan un poco más, alrededor de unos casi 4 años y medio, 5, y el 50%. ¿Qué pasa con respecto a cánceres relacionados con infecciones? Si nosotros tomamos estos dos, el cuadro de la izquierda y las dos primeras columnas, vemos que prácticamente en los países de medianos o bajos ingresos, entre el 20 y el 25% están relacionados con algún tipo de infección. Si esto lo desplegamos sobre el cuadro de la derecha, vemos que la mayoría, sobre todo en los países de medianos y bajos recursos, la principal cáncer relacionado con infecciones está relacionado con el papilomavirus y fundamentalmente el cáncer. Es así que si volvemos a hacer una discriminación y hablamos específicamente de lo que es Sudamérica, el 14% de los cánceres en el año 2012 fueron relacionados con infección. Si hablamos de HPV, la mayoría de los cánceres HPV relacionados, la mayoría está centralizado o focalizado en el cáncer de cuello. Más del 90% es causal de cáncer de cuello. Si bien está predominando en otras localizaciones, la mayoría de los casos es en el cuello. También es agente causal y prácticamente el 90% de los cánceres de ano están relacionados con el HPV-18 y cada vez más en ascenso las localizaciones. En este otro cuadro vemos qué pasa con los cánceres o enfermedades HPV relacionadas. En el caso de Latinoamérica vemos que para el grupo de las mujeres prácticamente la mayoría, es muy pequeño el porcentaje que queda para otras localizaciones, es el cuello del útero. Si esto nos vamos hacia la derecha, vemos que en el diagrama, en las dos barras, se ven que fundamentalmente en los países menos desarrollados, el cáncer de cuello prácticamente abarca todo este estirpe, quedando para las otras localizaciones un porcentaje mucho menor. Si los vamos al caso de los hombres, ahí fundamentalmente le predomina el cáncer de cuello, de cabeza y cuello, sí, y en menor medida el cáncer de ano. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Prácticamente la incidencia, de acuerdo a las distintas localizaciones, que no sea a nivel del cuello, la prevalencia o la incidencia más o menos está alrededor de entre el 1 y el 2 por 100.000 personas. Para las verrugas claramente la prevalencia es mucho mayor, casi 200 por 100.000 la incidencia anual. Y si hablamos ahora específicamente del cáncer de cuello de útero para la Argentina, una de las cosas que después voy a mostrar más adelante es que en las últimas 3 décadas prácticamente no hemos podido modificar sobre todo la mortalidad por el mismo. En Argentina más o menos para el año 2012 hay unos 5.000 casos, de los cuales casi 1.800 o cercano a 2.000 muertes. La tasa de incidencia de cáncer es más o menos de 20 por 100.000 y la mortalidad es de 7 por 100.000. No obstante, en nuestro país las regiones tienen una gran variabilidad con respecto a mortalidad. Así hay zonas donde esta mortalidad para lo que es el promedio del país se duplica. Bueno, sabemos más o menos que alrededor de más de 500.000 casos por año hay de cáncer de cuello, de los cuales aproximadamente la mitad fallecen durante el año. Otra manera de ver qué pasa epidemiológicamente, vemos que en los países subdesarrollados el cáncer de cuello ocupa por al menos el primero o segundo puesto, si sumáramos en estos casos más del 80%. Caso distinto en los países desarrollados, donde el mismo se ubica recién a partir del quinto puesto o un sexto puesto.
Bueno, si empezamos, vamos a ir focalizándonos más en nuestra región. Entonces vemos las distintas tasas de mortalidad que hay de acuerdo a los distintos países. Y vemos que la mayoría, Argentina no es distinto del resto de Latinoamérica en muchos aspectos, el 85% de los cánceres de cuello se degeneran, se desarrollan, se detectan en pacientes, las muertes, ¿no? Personalmente, específicamente, se manifiestan en pacientes mayores de 40 años. Este es el cuadro que recién había hecho mención, donde vemos que en los últimos 30 años o más, la tasa de mortalidad en Argentina prácticamente no la hemos podido modificar a pesar de las distintas intervenciones que se han desarrollado. Para hablar un poquito más con respecto a la prevalencia en Latinoamérica, los 5 principales tipos oncogénicos, que están incluidos después, vamos a ver en la vacuna, prácticamente ocupan el 85% de los causales de cáncer cervicuterino. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias de prevención del cáncer cervicuterino? Requeriría el ensamble de educación en salud, accesos a los sistemas de salud. Que sabemos que en Latinoamérica eso es bastante complejo en algunas regiones. El tamizar con una cobertura adecuada. Antes en nuestro caso, en nuestro país, antes de que apareciera el programa o se desarrollara el Programa Nacional de Prevención en algunas provincias y en algunas regiones, sabíamos que en nuestro país, por ejemplo, el 20% de la población tenía al menos un test citológico en su vida. Otro es el control de calidad de los programas de tamizaje, o sea, se hacían citologías y probablemente en muchos lugares no había centros de referencia o de contrarreferencia. La incorporación de nuevas tecnologías, como los test moleculares, la vacunación, que va a ser un poco el tema que voy a desarrollar, y la participación de la comunidad. Una de las cosas es decir, bueno, está bien, muchas de las pacientes se infectan a lo largo de la vida y sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué nivel de respuesta inmune hay? ¿Y por qué hay persistencia viral? Y porque prácticamente el virus tiene la capacidad de evadir los mecanismos de respuesta a nivel del ser humano. Muchos porque no generan viremia, no hay muerte celular, no hay procesos de inflamación, y el ciclo celular ocurre enteramente dentro del epitelio, lo cual las pacientes que pueden generar algún nivel de cero conversión, que es no más del 50%, ese nivel de cero conversión es muy bajo y prácticamente se considera que no tiene efecto protector. Entonces, con respecto a la vacuna o al desarrollo de las vacunas, hemos visto que a lo largo de los últimos 20 años se han ido desarrollando, desde que se define al HPV como agente etiológico del cáncer. En el año 2000 se empiezan a desarrollar los primeros ensayos randomizados con respecto a las vacunas. FDA aprueba la vacuna tetravalente en el 2006, Australia la incorpora en el 2007 como primer país, y ya a partir de ahí empieza un efecto ascendente en que distintos países, sobre todo a partir del 2014, empiezan a incorporar. Entonces, las vacunas como método de intervención tienen efectos de beneficio, no solo a nivel de la salud individual, sino que la vacunación a nivel poblacional genera ahorros de costos en salud por distintas razones, y además la cobertura poblacional de la vacuna con la vacuna genera también en aquella población no vacunada una inmunidad de rebaño. En este gráfico, una de las cosas que podemos observar, sobre todo, está bien, tenemos la discriminación de acuerdo al grado de ingresos que tienen los países, ¿no? Entonces vemos que el desarrollo de cáncer de cuello en los países que tienen altos ingresos se da en mucha menor frecuencia, pero también porque son muy pocos los países que no han introducido todavía planes de vacunación. A medida que el nivel de ingresos de los países va disminuyendo, vemos cómo aumenta el número de países que no han incorporado todavía un plan de vacunación. A nivel global, mundial, es un 70%, pero si vemos en países de medianos bajos o bajos ingresos, esto supera el 90% que se dan en países que no tienen incorporado. Dicho de otra manera, vemos que en países con altos
ingresos, en algún momento o en distintos grupos etarios, un grupo poblacional, que es la barra más oscura. Acá la violeta y la oscura cumpliría que el sistema de salud ha tenido por lo menos algún contacto con la paciente como para ofrecer o asesorarla sobre vacunación. Y lo más oscuro es aquellas que realmente han obtenido al menos una dosis. Pero vemos que a medida que esto nos vamos hacia la derecha, a medianos bajos o bajos ingresos prácticamente es muy pequeña, sobre todo el grupo poblacional entre 10 y 14 años que ha sido visto beneficiado. También, para aumentar un poco la cobertura y también con un fin de reducir la circulación viral, para mejorar la protección de rebaño y disminuir la carga también en varones que tienen su patología asociada, y también con un concepto de equidad de género se ha incorporado en los últimos años la vacunación en los mismos. Este es un trabajo presentado en el mes de diciembre del año 2019 por el laboratorio a cargo de la vacuna tetra y nonavalente, y con respecto a la vacunación, programas de inmunización nacional y sobre todo vacunación por género neutro. Hemos visto que después de el primer papel de posición hecho por la OMS, donde claramente habla de, a partir del año 2009, donde claramente dice de la introducción, o habla de la introducción de la vacuna con 3 dosis, en población de 9 a 13 años. A partir de ahí se ha desarrollado toda una serie de modificaciones, donde a partir del año 2014 estas 3 dosis se reducen a 2 dosis, porque se ve que el nivel de inmunidad generado en pacientes menores de 15 años es suficiente y persistente en el tiempo. La CIP, que es la agencia, el Comité Asesor para Prácticas de Inmunizaciones de los Estados Unidos, ha hecho distintos grados de recomendación, y donde ellos prácticamente lo que puntualizan es que si bien se puede vacunar a partir de los 9 años, la población específicamente a vacunar es entre los 9 y 12 años, y con un catch-up entre 11 y 12 años, perdón, y con un catch-up realizado entre los 3 y 26 años, y para los hombres de la misma manera. Sí, en el año 2018, si bien antes las comunicaciones estaban relacionadas con con inmunizar, que era costo-beneficio hasta los 26 años, incorporaron o extendieron esta posibilidad de vacunación hasta los 45 años, entonces desde ya decidiendo la decisión clínica en relación cara a cara con el paciente. Bueno, con respecto a mayo del 2019, de los 51 países que componen Latinoamérica y el Caribe, 40 países ya han incorporado los programas de vacunación, o esto es casi un 80%. Hay solamente 11 países, 7 en el Caribe, 2 en Centroamérica y 2 en Latinoamérica, que todavía no lo han incorporado, y dentro de los que lo han incorporado, algunos solamente la vacunación está hecha para mujeres, y en algunos casos con género neutral. Es así que de los 51 países de Latinoamérica y el Caribe, 15 que han implementado la vacunación por género neutro, esto corresponde al casi el 30% de los mismos. Y la diferencia que se ha visto en los que lo han incorporado, prácticamente ha habido una diferencia de 3 años entre la introducción desde que se comenzó la vacunación en mujeres y en hombres. En Argentina fue un poco más, nosotros lo incorporamos la vacunación en mujeres en el 2011, y después en el 2017 la incorporación se decidió en el 2016, pero en el 2017. Entonces, la principal población a vacunar con 2 dosis es entre los 9 y 14 años, y esa vacunación o se realiza a través de la escuela o a través de centros o programas
programas de salud comunitarios. Las dosis son específicamente 2 dosis separadas por al menos 6 meses. En algunos casos, como Chile, lo hacen por una cuestión escolar a los 12 meses, o sea, en cuarto y quinto grado. Puerto Rico es el único país que tiene incorporado como plan de vacunación la nonavalente. El resto son la tetravalente. Esto no quiere decir que haya países en Latinoamérica donde no se comercializa la nonavalente. O sea, Chile y Perú tienen la nonavalente, pero no como programa de salud. O sea, eso sería en el caso de que si alguien en forma personal quiere recibir la nonavalente, lo puede hacer, pero no a nivel individual. Y en Argentina está aprobada por nuestro ente regulador que se llama ANMAT desde el año 2018, pero aún no está comercializada y no creo que suceda por los próximos 2 o 3 años al menos. Otra de las cosas que es, algunos países han incorporado la posibilidad de generar un catch-up por cohortes, y en el caso de Argentina, todas las niñas nacidas del 2000 en adelante, aunque no se hayan vacunado a los 11 años, mientras hayan nacido desde el 2000 en adelante lo pueden hacer, y en el caso de los hombres, a partir del 2006 en adelante. Con respecto a lo que vemos en Latinoamérica, casi el 40% de la población de niños, casi el 40% de la población de niños ha podido acceder a la vacunación. Eso es más o menos alrededor de 10-11 millones. Y también se han incorporado dentro de las estrategias poblaciones especiales entre los 9 y 26 años, que puede variar de acuerdo a los países, que pueden ser pacientes con HIV, trasplantadas, con abuso sexual o pacientes oncológicos. Con respecto al nivel de cobertura al 2018 en Latinoamérica, vemos que varía de acuerdo a los países, y Argentina, por ejemplo, tiene una buena nivel de cobertura para la primera dosis, casi el 90% para las mujeres y un 75% para los hombres, y así Brasil un 70-42%, sí tienen datos para la segunda dosis. Chile no tienen datos para los hombres, Panamá y Uruguay. Respecto a la experiencia en Argentina, entonces lo incorporamos en el 2011 el calendario de vacunación para las niñas, el esquema de 2 dosis a partir del 2015 en menores de 15. La inclusión de varones se decide en el 2016, se comenzó a realizar en el 2017, y esto como estrategia para mejorar el impacto de mujeres y como equidad de género. Entonces, había mostrado lo que sucedía en Argentina en el 2018, pero años para atrás, sobre todo el nivel de cobertura para las primeras dosis fue bastante bueno. Acá tenemos había mostrado el 2018, el 2017 tenemos para los hombres casi un 60% y en un 75% como mencionado para la primera dosis, y en las mujeres, por lo menos desde ya hace varios años, estamos para la primera dosis por encima del 80%. Esto es un modelo de estimación de cuál sería el impacto clínico de la vacunación profiláctica. Y vemos que a lo largo de los años, podemos observar que aún con al menos el 50% de cobertura poblacional vacunada, se genera una reducción significativa con respecto a la población no vacunada. Esto es un modelo de estimación. Claramente, a mayor cobertura poblacional, esa incidencia de cáncer se va a ir reduciendo. Con respecto a la eficacia, es muy breve, porque en realidad no es el motivo fundamental de la charla. Sabemos que hay prácticamente eficacia absoluta para los tipos virales incluidos en la vacuna, e independientemente del tipo viral que lo produzca, el nivel de eficacia realmente también es elevada. Es así que a través en las poblaciones vacunadas se ha visto una reducción significativa de citologías anormales de alto grado, procedimientos excisionales y tratamientos también por lesiones en general. Una de las cosas que se viene planteando últimamente es decir, bueno, ¿y qué pasa si uno vacunara con una sola dosis? ¿Sería una gran intervención en salud pública? Y la verdad que se ha visto que en análisis post-intervención, que tanto la vacuna bivalente como la
tetravalente, mostraron protección no inferior con respecto en mujeres jóvenes, ¿no? Que recibieron solamente que recibieron una dosis comparado con las que recibieron 2 o 3 dosis. Esto es un modelo proyectado en años con respecto a la prevalencia de infección por HPV-16. Esto sería en una población no vacunada, y a medida que progresamos en el tiempo, fíjense en el caso de tener una cobertura del 70% con al menos una dosis, la prevalencia a lo largo de los años, desde el comienzo, desde la vacunación, cómo se ve claramente reducida. Otra forma de mencionar esto es, sabemos que la inmunidad natural puede generar un nivel de cero conversión, que se considera que podría tener, no tendría efectos protectores, y con una sola dosis este nivel de cero conversión sería de 9 veces por encima de lo que generaría una infección natural. Y por debajo de lo que podrían dar 3 dosis, estamos hablando de una población entre 18 y 25 años, con respecto a los ensayos que se están haciendo en Costa Rica y que en algunos casos también al día de hoy continúan. Si esto lo vemos desde el punto de vista de lo que es con respecto a la incidencia de SIN3 por 100.000 personas, a lo largo de los años vemos que una dosis claramente también tiene un efecto protector versus la población no vacunada. Y esto se han visto que a 7 años, desde en el seguimiento, desde el inicio de la vacunación, las mujeres que han recibido al menos una dosis tienen un efecto claramente protector para por lo menos para el virus 16-18, con respecto a los que recibieron 2 o 3 dosis. Es así que en Estados Unidos, en algunas poblaciones, donde se han hecho estudios epidemiológicos con buena cobertura con la vacuna, se ha visto una reducción de la prevalencia de 16-18 post-vacunación, que se redujo en un 70 y un 60%, depende del grupo poblacional estudiado, y por la inmunidad de rebaño en las pacientes no vacunadas de hasta un 34%. Además de verse reducida la prevalencia de lesiones de alto grado en este grupo poblacional joven que ha sido vacunado de casi el 80%. Bueno, con respecto al desarrollo de las vacunas de segunda generación, la nonavalente, lo que se ha visto modificado es en la cantidad en algunos casos, del antígeno que se le ha incorporado, se ha aumentado en el caso del 18 fundamentalmente, que se veía que a lo largo de los años podía haber una disminución del título de anticuerpos, y el agregado de estos 5 tipos virales, con respecto que forman la nonavalente, se ha visto con respecto a la tetravalente que hay una eficacia para las lesiones relacionadas con estos 5 tipos virales oncogénicos de una eficacia de el 96.7% cuando incluimos lesiones de alto grado de todo el tracto anogenital. Si lo dirigimos específicamente para el cuello, la eficacia estamos hablando del 96.3.2%. Entonces, si tomamos los distintos cánceres del tracto anogenital, vemos que la vacuna nonavalente prácticamente cubriría un espectro de casi alrededor del 90%, poco más, poco menos, de acuerdo a la localización de los distintos tipos de cánceres a nivel del tracto anogenital. Con respecto a la seguridad, lo que podemos decir que el comité asesor dice que no ha encontrado temas relacionados con la seguridad que pudieran alterar las recomendaciones para el uso de la vacuna. Y que todas aquellas menciones que se hagan con respecto a los daños que podría generar la vacuna son de tan débil evidencia que en realidad más podrían conducir a un daño por el cese o que la población se vea privada del uso de la misma con respecto a lo que es su seguridad y su eficacia. Es así que esto publicado por la doctora Natalia Katz en nuestro congreso en el año 2018, después de casi 4.300.000 dosis aplicadas, los efectos adversos notificados fueron muy bajos, y los mismos, la mayoría, fueron
no estaban relacionados con la vacuna en sí, muchos de los casos, y los casos que estaban relacionados con la vacuna eran más que nada relacionados con o hinchazón en la zona de la punción, eritema, o en algunos casos la lipotimia que se ve post aplicación, por lo cual la recomendación de estar 10-15 minutos sentada posterior a la aplicación. Entonces, ¿cuál sería el grupo etario ideal a vacunar? Cualquier niña y niño antes de los 14 años, en nuestro medio, por ejemplo, lo hacemos a los 12 años, 2 dosis para los mismos, 3 dosis para mayores o de 15 o más años y para poblaciones inmunocomprometidas. Sabemos que las vacunas también, otro escenario de vacunación es en población mayor de 25 años. Lo mismo se ha visto que no solo es segura, inmunogénica, sino que hasta es eficaz. La FDA, como había dicho, extendió ya desde el año 2018 la capacidad o la utilidad de la misma en población hasta los 45. Y el otro escenario es hablar de la eficacia post-tratamiento de la vacuna en mujeres que han sido tratadas por una lesión de alto grado, con el fin de reducir recurrencias. Y se ha visto, de acuerdo a los distintos trabajos, que la reducción en pacientes tratadas inmediatamente durante el tratamiento o posteriormente inmediatamente al tratamiento vacunada, se ha visto una reducción de las recurrencias que varían entre un 65 y hasta más del 80%. También para el caso de los condilomas. Para ir finalizando, les quería compartir una publicación de este año del Lancet, que al día de hoy son 2 modelos de estudios que están relacionados, y uno habla del impacto de la vacunación y el tamizaje en la eliminación del cáncer cérvico-uterino, y el otro el impacto sobre la mortalidad para alcanzar los objetivos de la OMS en la eliminación del cáncer. Las cosas, los planes, las políticas de salud hay que verlas a largo plazo, y estos modelos estiman que en los próximos 100 años, más o menos va a haber 74 millones de cáncer cérvico-uterino y 62 millones de muertes, que se podrían evitar, sobre todo en 78 países de bajos ingresos o de medianos bajos ingresos, implementando medidas de vacunación y tamizaje de acuerdo a estos 2 modelos que postulan. Por otro lado, en el año 2018, en los países a nivel mundial de bajos o medianos bajos ingresos, se generaron ahí el 91% de las muertes por cáncer cérvico-uterino. Las acciones y estrategias adoptadas por la OMS para 2030, dado esta gran disparidad de la cual acabo de mencionar, es primero lograr por lo menos en estos países un 90% de cobertura con la vacuna, un 70% con el tamizaje, con al menos 2 veces en la vida tamizar a las pacientes, y asegurarse en las casas que tengan lesiones o la presencia de un cáncer cérvico-uterino el tratamiento adecuado. Entonces, el primer trabajo, que era, como bien mencionaba, el impacto de la vacunación en el tamizaje, en la eliminación del cáncer cérvico-uterino, dice que los distintos escenarios para evitar nuevos casos es vacunación de mujeres introduciendo o incrementando las coberturas donde ya existen pero no tienen buena cobertura. La otro escenario sería vacunar y tamizar por lo menos una vez en la vida, y postulan sobre todo el test molecular a los 35 años, y vacunar o tamizar por lo menos al menos 2 veces en la vida, o sea, a los 35 y a los 45 años. Si uno vacunara solamente, la disminución del cáncer cérvico-uterino sería del 89% en este grupo de países. Que sería insuficiente la vacunación por sí sola, en donde la incidencia del cáncer cérvico-uterino es igual o mayor a 25 por 100.000. En el caso de vacunar y tamizar por lo menos al menos 2 veces en la vida, esta disminución se daría prácticamente en una erradicación del cáncer cérvico-uterino, evitándose prácticamente esas 74 millones de cánceres al cabo de 100 años.
Estamos hablando de políticas de salud que hasta ahora, si nos ponemos a pensar, desde el año 40, donde se implementó el Papa Nicolau, al día de hoy han pasado 80 años. Y he mencionado al principio de la charla que por lo menos en nuestro país, por más de 30 años, prácticamente la tasa de mortalidad no se ha modificado. Con respecto al segundo trabajo, que habla el impacto sobre la mortalidad para alcanzar los objetivos de la OMS en la eliminación del cáncer cervicuterino, la reducción de muertes por cáncer cervicuterino estaría dado por el tratamiento oportuno y adecuado, la vacunación más la vacunación y el tamizaje. Si esto se llegara a aplicar, ya al cabo de acá 10 años se generaría una reducción del 34% de muertes. Y al 2070, una reducción del 92% de las muertes. Acá estaba hablando de nuevos casos, acá estoy hablando de muertes. Y si fuera solo con la vacunación, un 62%. Claramente, si bien como mencionaba antes, que se espera la aprobación de la OMS, todo esto depende de financiamiento internacional y el compromiso político de las distintas regiones. Como consideraciones finales, entonces, las vacunas profilácticas ha sido un suceso histórico mayor. La vacunación contra el HPV reduce la mortalidad por cáncer cervicuterino. La inmunidad natural dije que es muy pobre, no protectora, y la idea de vacunar niñas y niñas antes de los 15 años constituye el momento ideal. Cada vez más países de Latinoamérica están incluyendo y expandiendo la vacunación contra el HPV en sus programas nacionales de inmunización, tanto para mujeres como para hombres. Y el número de países que han extendido la vacunación para hombres en Latinoamérica se ha incrementado afortunadamente y rápidamente desde el 2016 de 7 a 15 países, lo han duplicado. 11 países han incorporado la vacunación de cohortes de edades múltiples, dirigido a mujeres y hombres entre los 9 y 14 años. Y al día de hoy, sí, el casi 40% de niños entre 10 y 14 años de Latinoamérica tienen acceso a la vacunación, habiendo en muchos casos una relación asimétrica con las mujeres, tratando de orientar que la vacunación sea de género neutro. Finalizando, por lo cual la importancia de definir los objetivos regionales e implementar los procesos adecuados para alcanzar los resultados deseados. Muchas gracias, los esperamos a participar de nuestro próximo congreso a desarrollarse en el mes de noviembre. Queda toda Latinoamérica invitada, dado que va a ser en modalidad presencial y online. Muchas gracias. Bueno, Fernando, muchas gracias por la excelente presentación, con unos datos muy importantes para Latinoamérica. Y ya nos han llegado muchas preguntas del auditorio que las voy a tratar de resumir. La primera es, pues obviamente todos sabemos que lo ideal es hacer vacunación en niñas, eso ya está muy claro. Pero viene el tema que nos preocupa a los ginecólogos que no vemos niñas, y es dos tipos de vacunación. Una, la vacunación catch-up hasta los 26 años, y otra, la vacunación en mujeres adultas. Entonces, una pregunta es: ¿qué recomendaría hacer a una mujer mayor de 26 años que solicita vacunarse? Y otras que voy a hacértelas después de que respondas esta. ¿Cuál es tu opinión? Sí, si estamos hablando después de 26 años, si desea vacunarse, hay que... voy a responder como... Primero digo sí, si pide vacunarlo, se puede vacunar y debe vacunarse. Segundo, en el caso de la FDA, ha aprobado la vacunación como costo efectiva hasta los 45 años. Si es una vacunación encima post tratamiento de una lesión, es independiente de la edad. Y en el caso de lo que es nuestro ente regulador, que es ANMAT, dice que la vacuna es útil de utilizar o es factible de utilizar de los 9 años en adelante, o sea, no pone límite de edad. Otra pregunta que igual la hacen para Argentina, pero yo pienso que pues es para toda
Latinoamérica es que, ¿cuáles cree que son las razones por las cuales no se ha reducido la incidencia de cáncer de cuello en Argentina? La pregunta. Pero es igual la misma circunstancia en casi todos los países latinoamericanos, que sí se ha disminuido efectivamente, pero anda absolutamente estancada. Y de hecho las proyecciones para el año 2025 es que va a haber muchos más casos en incidencia y mortalidad. Sí. Primero que la vacunación todavía se ha comenzado en Argentina en el 2011, o sea que todavía efectos por la vacunación en ese grupo poblacional todavía no lo vamos a ver, lo vamos a ver ahí más adelante. Y lo que sí puede haber o puede incidir en la reducción de la mortalidad es sobre todo en el tamizaje o la detección precoz. Lo que está haciendo a cabo nuestro Programa Nacional de Vacunación en las distintas provincias, por ejemplo, en el caso de la provincia de Jujuy, que es donde más tiempo lleva, ya se ha visto datos con respecto a reducción de mortalidad por cáncer de cuello o sobre todo incidencia de cáncer de cuello. Pero eso no puede ser trasladado a nivel de país porque el programa no actúa a nivel país todavía. Claramente el tema es, a esta altura, es la detección precoz. Y la detección precoz en la mayoría de los países de Latinoamérica es de tipo oportunista. Eso es un dato no menor. Yo decía que en Argentina el tamizaje en la población no superaba el 20%. Y la mayoría de ese tamizaje del 20% estaba realizado en una población, la mayoría encima de bajo riesgo. Entonces, donde la salud debiera llegar, no llegaba o no llega. Algunas cosas o hay indicadores que están cambiando, y siempre vuelvo a resaltar y a mencionar lo que el Programa Nacional hace, no solo de prevención con el tamizaje, sino también con respecto a la vacunación. Pero todavía nos cuesta y no hemos llegado... Quería hacerte yo una pregunta respecto a lo que manda el público. Es el hecho de, pues me llama la atención que tienen un muy buen nivel de cobertura para la primera dosis de vacuna, cercano al 80 y tanto %. Sí, sí. Y para la segunda, otro muy buen nivel de cobertura que para la mayoría de los países es difícil porque dentro del mismo país hay diferentes países, ¿cierto? Un país es el central, donde está la capital, y otras son la periferia o regiones muy apartadas donde la cobertura es muy mala. Aquí en Colombia particularmente, que tuvimos un caso desafortunado en el Carmen de Bolívar, donde se desmayaron un poco de niñas y la cobertura ya cayó a 0 y apenas se recuperó y estamos hacia el 40 o el 50%. Es una situación cambiante para los diferentes países. Entonces, esta cobertura, y la pregunta viene es que, ¿cómo se van a tamizar estas mujeres que se han vacunado? Sobre todo que si pasan del 80%, se supone que va a haber inmunidad de rebaño. Eso es lo que se espera. Entonces, ¿cómo se ha pensado que se va a tamizar estas mujeres que van a llegar con un 80% de cobertura de vacunación? Sí. Va a haber cambios en lo que va a ser el tamizaje, claramente, cuando eso suceda dentro de todavía unos cuantos años. Primero tenemos arriba de un 80% para la primera dosis. Cuando yo mostré en otros casos que teníamos un buen nivel para la segunda dosis, no mostré lo de los últimos 2 años porque, sobre todo en el trabajo que mostré, no tenían los datos para la segunda dosis. Pero no obstante, con una dosis podemos decir que para ese grupo poblacional, y por lo que mostré, genera un buen nivel de inmunidad y persistente en el tiempo. Todavía los modelos no están desarrollados para ver cómo vamos a tamizar. De hecho, que en los países de primer mundo, donde tienen buen nivel de cobertura de vacunación, es más, han salido hace poquito las nuevas guías americanas y las mías más no han sido consideradas, solamente lo menciona que a futuro se va a considerar cómo va a ser tamizada la población. Sí, claramente creo que el tamizaje va a cambiar. Probablemente, primero que la citología se va a ver disminuida en su fortaleza, porque los cambios citológicos en una población vacunada van a ser mucho menos frecuentes.
vamos a necesitar de métodos que tengan mejor sensibilidad porque la citología se va a ver disminuida en sus valores predictivos y en su sensibilidad. Y probablemente cuando en algún momento la cobertura con vacunas sea altamente eficaz y lo podamos ver en el tiempo, seguramente hasta podamos empezar el tamizaje a edades más tardías y con periodos intertamizaje, por decirlo de alguna manera, mayores. Pero la verdad, hoy por hoy todavía ni en los países de primer mundo se está hablando, pero todavía no está claramente establecido. Sí, aquí hay otra pregunta que la envían desde Guatemala. Dice, basada en evidencia respecto a salud pública, ¿en qué escenario recomendaría la vacunación libre de género? Me imagino vacunación niños y niñas. A partir de ¿cómo es la Dice, pregunta? basado en evidencia a salud pública, ¿en qué escenario recomendaría la vacunación libre de género? Es que la vacunación libre de género es a partir de, en nuestro caso, de los 9 años, y hoy se vacuna libre de género a los 11 años a todos Exacto. niños y Es que niñas. hay países donde todavía no lo Claro, han. no, eso lo mencioné. Sí, Exacto. Entonces, la recomendación es hacerla igual para niños y niñas de las mismas edades, ¿no? Es exactamente. Sí. la recomendación. Hay otra pregunta, es que si pacientes que ya tienen test positivo para 16 o 18, se recomienda vacunar. Esa es una pregunta que se hace muy frecuentemente cuando se habla de vacunación en sucio, que no se sabe si la paciente tiene o no 16 y 18, y sabemos que la población joven, un gran porcentaje, sobre todo la población hasta los 26 o hacia los 30, generalmente tiene virus 16 y 18 positivos que se van a aclarar. Entonces la pregunta Sí. es si Sí, se hay debe que vacunar. Sí, se debe vacunar porque hay un pool de virus oncogénicos que no son cubiertos por la vacuna, más que en Latinoamérica todavía se sigue vacunando con tetravalente, y aunque se vacunara con nonavalente, aunque tuviera, no cambia. O sea, independientemente del tipo viral que haya tenido la paciente, hay que vacunarla. No cambia. No sé si esa es la Sí, pregunta, muy no cambia. seguramente, esa es muy seguramente la pregunta, y yo estoy de acuerdo. Independientemente, la inmunidad natural nunca va a llegar a la inmunidad No. producida por la vacuna, y estas No. mujeres en la población CACHAP, muchas van a tener virus 16 y 18 positivos, y es lo que se llama vacunación en sucio. Se debe hacer independientemente si lo tiene o no lo tiene. Por algo Otra pregunta. por algo la recomendación de vacunar también en las pacientes que han sido tratadas por lesiones de alto grado. Exacto, esa es la otra pregunta, que ¿cuál sería el mejor momento para vacunar las pacientes tratadas por lesiones de alto grado? Esa es una pregunta, y si vale la pena hacerlo, ¿hasta qué edades? Yo pues realmente me quiero adelantar un poquito a lo que vas a responder, pero no hay estudios, no hay muchos estudios, y no hay muchos estudios en mujeres alrededor de los 25, alrededor de los 30, de los 40 o más adelante. Entonces, esa es la pregunta, que en qué momento se debe vacunar esta mujer. La verdad que no cambia mucho si lo vacunamos inmediatamente antes, durante o inmediatamente después del tratamiento. El tema es vacunarla para que vaya generando la inmunogenicidad. La verdad que en nuestro caso en particular la vacunamos o inmediatamente antes o inmediatamente después del tratamiento. Sí, exacto. Lo que se encontró en el estudio del 2012 del doctor Joura, él dice que este fue un subgrupo de pacientes de Futuro 1 y 2 que se vacunaron en sucio, no sabían que tenían lesiones, se conizaron y se vieron que ese subgrupo de pacientes que había sido vacunado tuvieron una menor recidiva posterior. Y el otro es el estudio del doctor Kang, que él recomienda iniciar la vacunación un mes después del procedimiento. Pero lo que tú dices es muy cierto, lo importante es vacunarlas, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, y esa es una lucha que tenemos los médicos, porque la mayoría de colegas le dicen, no se vacune porque ya usted tiene la infección.
No, de hecho, el último trabajo que mencioné de los 4, que bien como decías, el de Elmar Joura o el de Kant, es el de el grupo italiano de Esperanza Project, que ellos no aclaran de esto y no hacen distinción con respecto al momento de la vacunación en la paciente que inmediatamente o durante el tratamiento. Otra, abusando del tiempo, voy a hacerte otras preguntas que han Sí. enviado. Dice puntualmente, una paciente de menos de 45 años que se realiza conización cervical por SIN2, ¿se indica vacunación? Estamos hablando de una mujer realmente cercano al límite, digámoslo así, de la vacunación. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, sí, nosotros la vacunamos. Sí. Se cortó, Carlos, me parece. Sí, vacunamos. No se te está oyendo, Fernando. Hola, ¿ahora? ¿Ahora sí? Hola, ¿me estás escuchando? Sí, dije que se indica vacunación. Se ha congelado tu imagen, Carlos. No sé si será un problema técnico tuyo. Vos, Carlos, me has escuchado, ¿no? Carlos Gerovi, me has escuchado la respuesta. Doctor, a ti te escuchamos bien, Fernando. Pienso Sí. que el tema es el de Carlos Humberto. Sí, me da la impresión porque se quedó silenciado. No, se desconectó, se cayó. Se fue la comunicación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, Carlos? No, yo quería más No. bien reforzar tu postura y la de todos, de que toda mujer tratada por algún tipo de lesión de alto grado, por una excisión aún o algún otro, debe ser vacunada. Hay bastantes detractoras y bastantes trabajos que dicen que no, pero esto es un hecho innegable. Tenemos que vacunar a toda mujer que ya fue tratada. Con respecto hasta que Carlos vuelva, un comentario que quería hacer, hay un Sí, ya estudio... estoy aquí, Fernando. Listo. ¿Ya? Quería hacer solamente un comentario. Hay un estudio, un proyecto que se llama FASTER, que lo mencionan 2 personas reconocidas del Instituto Nacional de Cáncer, que es Nicolás Bensensen y Mark Schirfan, y que hablan de a veces disminuir la ambición de querer tener una cobertura poblacional demasiado amplia o un tamizaje demasiado amplio y persistente en el tiempo, que con solamente, reforzando un poco lo que mostraba en las últimas diapositivas, que solamente con 2 intervenciones en la vida, o sea, una dosis de vacunación en la edad que corresponda y un tamizaje a los 35 años, ya claramente en los países en vías de desarrollo, con bajos ingresos o medianos bajos ingresos, claramente se podrían ver beneficiados. O sea, a veces por ser demasiado ambiciosos en lo abarcativo, tenemos procesos u objetivos a más corto plazo que podemos cumplir y logrando reducir la mortalidad por esta patología. Se volvió a congelar la imagen de Carlos Pérez. Ahí está, Carlos. Hola. Está silenciado, Carlos. Ya me quedé en lo de Faster. Faster, pues va a ser una muy buena alternativa. Combinar tamización y vacunación. Se escucha muy mal, Carlos. Sí, la conexión no sé por qué está tan inestable. Lenta, sí. Sí, está muy lenta en este momento. Bueno, pero si no, pues ahí Ahí te puedes... escucho bien, ahí te escucho bien, dale. Sí,
Yo voy a tratar de conectarme por el teléfono a ver si es que hay alguna, eh, alguna cuestión. Pero lo que te quería decir es que Faster hemos estado tratando de implementarlo en otros países. Creo que en Argentina ya comenzó Faster. Yo no sé en qué van ustedes en Faster. No tengo dato con respecto a cómo estamos en Argentina. Ok, porque el conocimiento lo tengo desde que en México ya hay 2 sitios donde hacen Faster que combinan tamización y vacunación. Y lo que esperan ellos es que la paciente que es negativa y se vacuna a los 30 años, esa paciente requiere un intervalo mucho más largo de tamización. Entonces esto es promisorio. Yo pienso que en unos 2 o 3 años ese estudio se está terminando porque se empezó en el 2014, si no estoy mal. Es así, sí. Bueno, pues siendo las 6 de la tarde, aquí en Colombia ya son las 8 de la noche. Exactamente. Creo que hemos cumplido con un excelente programa, una magnífica exposición, mucha participación del público, una charla muy académica, muy amena con Fernando. Esperamos que podamos seguir participando como latinoamericanos en este proyecto del doctor Carlos Yerovi, apoyar en todo su deseo de extender el conocimiento en Latinoamérica, agradecer a Fernando por su dedicación, preparación de esta excelente conferencia y a no ser que el doctor Yerovi nos diga algo más o se despida, daríamos por terminada la sesión. No, mis palabras más bien de agradecimiento a Fernando y a ti, Carlos Humberto, 2 brillantes miembros de la Federación que dan lustre a nuestra institución y que han demostrado profundidad de conocimientos que ilustran a quienes los están escuchando. Es lo que queríamos escuchar yo y todos los colegas latinoamericanos, que tenemos la esperanza, la fe puesta en la vacunación. Lastimosamente, lo que yo podría decir de mi país y de algunos de Latinoamérica, Ecuador, Bolivia, no se llega al 80% de cobertura. Realmente estamos muy abajo, muy abajo. Y además no solo eso, sino que hay interrupciones en los periodos de matriculación, de vacunación, no se cumplen. Entonces todo eso hace que algunos países, que estoy seguro no solo es Ecuador, pasan por esta difícil situación y no nos permite pues una estrategia óptima como debería ser. Era nuestra esperanza y sigo pendiente que esto en algún momento mejore. Gracias a ustedes, queridos amigos, y les recuerdo a los colegas que no me han escuchado que deben inscribirse, solicitar una inscripción gratis para la revista HPV World, que está en el correo que les enviamos el link, para que allí den un clic y llenen esos datos y recibirán la revista virtual de HPV World todos los meses. Le insisto que es una otra conquista de la federación, que queremos pues, cubrir todos los ámbitos posibles. Entonces, gracias, un abrazo virtual a ustedes todos y todos los colegas de Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, buenas noches y Un abrazo. gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos y José. Gracias también.